Jesús es el protagonista de una historia que desafía las barreras del tiempo, una narrativa que comienza mucho antes de su espectacular entrada en este mundo. Antes de que Jesús naciera, leyendas y profetas, como Isaías, ya hablaban de él con palabras repletas de luz y promesas. Isaías, en un momento de revelación sobrenatural, como si los mismos cielos le hablaran directamente, pronunció palabras que se convertirían en un eco a través de los siglos: «He aquí que el Señor os dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaréis su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Esta profecía no solo preveía un evento que desafiaría todo entendimiento humano y científico, sino que también auguraba algo aún más grande. Una presencia divina entre nosotros, haciendo de la llegada de Jesús no un simple acontecimiento, sino el inicio de algo extraordinario. Esta predicción se erigía como una luz entre las sombras, un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos, una promesa de cambio y salvación. Jesús, en el corazón de esta profecía, era la pieza clave de todo. La historia de su venida estaba destinada a ser contada una y otra vez, envuelta en el misterio y la maravilla de lo imposible hecho realidad. ¿Quién podría resistirse a sentir un escalofrío al contemplar la magnitud de tal evento? Su relato invita a sumergirse en lo desconocido, a creer en lo increíble y a esperar lo inesperado. Y así, la narrativa de Jesús está llena de momentos que desafían nuestra comprensión, inspirándonos a buscar más allá de lo visible, a creer en algo más grande que nosotros mismos. La gente se queda asombrada, anhelando saber más, deseosa de adentrarse en el misterio de su ser. La historia de su llegada no es más que el preludio de una vida repleta de hechos que superarán toda expectativa, un relato que promete cautivar a cualquiera que se atreva a explorar sus profundidades. Antes incluso de que Jesús naciera, la historia ya estaba siendo tejida con los hilos de eventos prodigiosos y personajes extraordinarios. Uno de los más destacados fue Juan el Bautista, quien no solo sería el precursor de Jesús, sino que también jugaría un papel crucial en la preparación del camino para su ministerio. La historia de la concepción de Juan es en sí misma un relato de milagros y fe. Isabel, su madre, había desafiado las barreras de la esterilidad, un hecho que por sí solo ya era motivo de asombro. Por otro lado, Zacarías, su padre, experimentó un encuentro celestial cuando un ángel le visitó para anunciarle que serían padres de un niño que prepararía el camino para el Mesías. Este conjunto de eventos extraordinarios sentó las bases para la llegada de Jesús, marcando el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. Su relato tiene su origen en Nazaret, un humilde lugar de Galilea. Nació en la sencillez, siendo el fruto de María, una joven destinada a casarse con José. Fue el ángel Gabriel quien apareció ante María con un mensaje trascendental: «No temas, María, pues has encontrado favor ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al cual llamarás Jesús». Lucas 1, 30-31. Reflexionando sobre los inicios de su presencia terrenal en Nazaret, se descubre la unión entre lo divino y lo cotidiano. La revelación del ángel Gabriel a María no solo marcó el comienzo de su historia, sino también el inicio de un plan celestial intrincadamente entrelazado con la existencia humana. María, con una fe inigualable, aceptó la noticia de su papel en este milagro con una serenidad que supera la comprensión humana. Encarnó la pureza y la devoción total a la voluntad divina, atributos que serían centrales en sus enseñanzas y existencia. José, un hombre cuya existencia era un reflejo de rectitud e integridad, enfrentó un reto que superaba la comprensión ordinaria. Su elección de acoger a María y al aún no nacido Jesús como parte de su familia representó una muestra de fe extraordinaria. Este acto simboliza tanto la valentía como una fe inquebrantable en Dios, superando adversidades y prejuicios sociales. El compromiso de José prefiguró el tipo de dedicación y confianza que, más adelante, se esperaría de aquellos que siguieran a Jesús. Nació en el seno de una familia donde la devoción a Dios era el pilar central.
En Nazaret, una ciudad distante del esplendor y la influencia, comenzó su andadura, alejado de los centros de poder. Este inicio humilde prefiguraba su misión dirigida hacia los modestos, los olvidados, aquellos marginados por la sociedad. La grandeza del reino celestial, revelada a menudo en lo más pequeño y en los inicios más modestos, marcó profundamente esta etapa inicial de su vida, caracterizada por la simplicidad y el amor incondicional de su familia. Estas experiencias tempranas moldearon su entendimiento de lo humano y lo divino, enseñándole sobre la fe que reside en la quietud, la fuerza inherente a la humildad y el poder divino manifestado a través del amor y la entrega. Durante su recorrido por este mundo, los primeros años en Nazaret actuaron como un constante recordatorio de la importancia de un comienzo humilde y el poder transformador de la fe. Su nacimiento en Belén, cumpliendo las antiguas profecías, fue honrado por pastores guiados por el resplandor de una estrella, llevando consigo mensajes angélicos sobre su llegada. En Belén, bajo el cielo estrellado, su nacimiento no solo cumplió las profecías con sorprendente precisión, sino que también, en su sencillez, marcó el inicio de su misión terrenal. La presencia de los pastores, personas sencillas tocadas por lo divino, simbolizó el amanecer de su mensaje inclusivo. La estrella que los guió, brilló en los cielos como un faro de esperanza, anunciando la llegada de la luz destinada a disipar la oscuridad de la desesperación y el sufrimiento. La amenaza de Herodes y su cruel edicto forzaron a su familia a una huida nocturna hacia Egipto, transformando su escape en un exilio que vinculaba su destino al de los profetas antiguos y al mismo pueblo de Israel. La necesidad de refugiarse en Egipto para escapar de Herodes, quien buscaba acabar con su vida, y el posterior regreso a Nazaret, delinearon el comienzo de una nueva fase en su vida. La huida nocturna hacia Egipto, motivada por el despiadado edicto de Herodes, marcó un periodo de exilio que entrelazaba su destino con el de los profetas y el pueblo de Israel. Este viaje, lleno de riesgos e incertidumbres, sirvió como un testimonio de la fragilidad de la vida humana frente al sutil, pero firme, cuidado divino. Durante su estancia en Egipto, la espera se vivió con tranquilidad y esperanza, recordándoles diariamente que, a pesar de los desafíos, el plan divino continuaba su curso, apoyado en la paciencia y la fe. Al regresar a Nazaret tras la muerte de Herodes, cada paso parecía estar dirigido por un propósito especial. Nazaret, aunque considerada insignificante por muchos, fue el lugar donde creció y comenzó a dar forma a su misión. La simplicidad de este entorno contrastaba con la magnitud de su propósito. Sus primeros años allí estuvieron marcados por pequeños milagros y momentos especiales, guiados por la mano de Dios, sentando las bases de lo que vendría. Cada desafío enfrentado, cada paso dado en momentos difíciles y cada alegría vivida en Nazaret lo preparaban para una misión que no solo cambiaría su vida sino la historia de la humanidad. A pesar de una infancia aparentemente normal, siempre fue consciente de su destino excepcional. A los 12 años, una visita al templo reveló precozmente su comprensión de su propósito, sorprendiendo a sus padres y a los eruditos con su perspicacia sobre las escrituras. Su respuesta a la preocupación de sus padres, preguntándoles por qué lo buscaban si debía estar en la casa de su padre, evidenciaba una temprana conciencia de su identidad y misión divinas. Reflexionando sobre su infancia en Nazaret, emerge una mezcla de recuerdos comunes y un creciente sentido de su misión única. Como cualquier otro niño, experimentó juegos, aprendizaje y crecimiento, pero se distinguía por una conciencia persistente de su propósito más profundo, semejante a una melodía suave esperando el momento preciso para ser escuchada. El episodio en el templo a la edad de 12 años sirvió como preludio a su misión. En medio de la preocupación de sus padres, su enfoque en las escrituras buscaba comprender su destino. El templo simbolizaba más que un espacio físico, reflejaba su vínculo íntimo con Dios y el papel que estaba destinado a desempeñar. La pregunta de su madre, marcada por la preocupación, resaltó la complejidad de su situación. Aunque consciente de que sus padres no podrían comprender completamente en aquel momento,
era esencial comenzar a revelar el propósito de su existencia. Su respuesta anticipaba el camino hacia la gran misión que le aguardaba. La experiencia en el templo fue decisiva, marcando el comienzo de su revelación personal y su destino. Aunque joven, ya sentía la responsabilidad de su misión. Sus interacciones con los sabios fueron más que diálogos, significaron el despertar de su compromiso con la obra que le esperaba. Con el paso del tiempo, cada experiencia desde su niñez hasta la juventud lo acercaba a su destino. Sus acciones cotidianas, impregnadas de amor y fidelidad, lo preparaban para los desafíos futuros. Este episodio inicial fue la antesala de una misión que culminaría en el acto de amor y sacrificio más trascendental. Su crecimiento en sabiduría y gracia ante Dios y las personas fue gradual y firme. Su ministerio público comenzó tras su bautismo por Juan en el río Jordán, un evento acompañado por manifestaciones divinas que confirmaban su filiación y misión. Este momento de bautismo, con el cielo abriéndose y el Espíritu Santo descendiendo, así como la voz celestial, marcó un antes y después, revelando claramente su identidad y propósito. Luego, guiado por el Espíritu al desierto, enfrentó tentaciones durante 40 días y noches, superándolas mediante su firme lealtad al Padre. Esta fase de retiro y prueba reafirmó su devoción y preparación para la misión venidera. Cada paso tomado, cada interacción y cada enseñanza se convirtieron en fundamentos para su misión en la tierra, fortaleciendo su conexión inquebrantable con el Padre y preparándolo para su camino. Los 40 días en el desierto fueron fundamentales para su purificación y fortalecimiento. En ese entorno de soledad, enfrentó y superó pruebas cruciales, logrando una claridad y determinación que serían la piedra angular de su misión. Esta etapa de profunda introspección le permitió reafirmar su fe y su propósito, demostrando que es posible resistir el mal y mantenerse fiel a la voluntad divina a pesar de las vulnerabilidades humanas. Al iniciar su ministerio en Galilea, proclamó un mensaje de transformación y renovación, invitando a todos a prepararse para la llegada del reino de los cielos. La elección de los 12 discípulos fue un paso decisivo en su misión, seleccionando a individuos de diversas historias y caracteres para que lo acompañaran y fueran testigos de su enseñanza, sus milagros y su amor incondicional. Cada discípulo, con sus fortalezas y debilidades, simbolizaba los diversos aspectos del reino que Jesús vino a establecer. Esta comunidad de seguidores no solo apoyaría su misión en la tierra, sino que también llevaría su mensaje al mundo, marcando el comienzo de una nueva era de esperanza, misericordia y verdad. Mientras recorría Galilea, su vínculo con la gente se fortalecía, evidenciado en las expresiones de asombro y gratitud que recibía. Este camino marcaba el inicio de una época de convicción, donde cada acción y palabra suya se acercaba más a la humanidad a un destino de redención. Su mensaje, enfocado en el amor, la equidad y la paz, invitaba a una transformación profunda, desafiando lo establecido para revelar una comprensión más profunda de Dios. Los milagros que realizaban no solo demostraban el poder divino, sino que también enseñaban sobre la compasión y la provisión de Dios, abriendo los ojos de las personas no solo a nuevos amaneceres sino también a la verdad del Evangelio. Cada uno de estos actos confirmaba la presencia del reino de Dios entre ellos, un reino de amor incondicional que trascendía cualquier barrera. A medida que se acercaba la culminación de su misión, enfrentó resistencia, especialmente de líderes espirituales que cuestionaban su enseñanza y su autoridad. Sus palabras y acciones no solo ofrecían nuevas enseñanzas, sino que también retaban las bases de las prácticas religiosas de la época, provocando un choque entre la tradición y la renovación que él proponía. Esta tensión era emblemática de la transición hacia una nueva comprensión de la fe, centrada en la gracia más que en la ley. Al dirigirse a Jerusalén para la Pascua, su acción de purificar el templo simbolizó su desafío a las prácticas que distorsionaban la esencia de la adoración y la oración. Cada enfrentamiento y diálogo no era solo una disputa sino un reflejo del cambio profundo que estaba introduciendo, una transición de la rigidez de la ley antigua a la libertad y la gracia de un nuevo pacto.
Su misión estaba tejiendo un relato de amor, sacrificio y victoria destinado a transformar no solo el momento presente sino también la eternidad. Las palabras destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, aludiendo al templo de su cuerpo, no eran solo una metáfora sino una predicción directa de su muerte y resurrección, eventos centrales de su obra redentora. A medida que se acercaba la Pascua, marcando el clímax de su destino, se dirigió a Jerusalén. Su acción de purificar el templo, expulsando a los mercaderes y cambistas, constituyó una condena explícita de la corrupción y la desviación del verdadero propósito del culto. Esta acción, además de criticar prácticas deshonestas, cuestionaba una interpretación de la fe que había extraviado su esencia. Los días en Jerusalén transcurrieron entre la tensión y la anticipación de los eventos críticos por venir, consciente del significado y la carga de la cruz que se aproximaba. Este camino hacia el sacrificio era un paso más hacia la realización del plan divino, que implicaba un dolor inmenso y un sacrificio supremo. Al mirar atrás a ese periodo, se revela como una fase decisiva de confrontación con las tradiciones humanas y de revelación del amor y la justicia divinos en su máxima expresión. Aquel tiempo fue de lucha, pero también de esperanza, sabiendo que cada desafío superado lo acercaba más a la meta de redimir a la humanidad. La última semana de Jesús en la tierra inició con su entrada triunfal a Jerusalén, donde fue recibido con aclamaciones y esperanza, marcando un momento de victoria que cumplía las profecías mesiánicas. A pesar del júbilo, él era consciente de la transitoriedad de esta celebración y de los sucesos que se avecinaban, los cuales transformarían la historia de la humanidad. Durante esta semana decisiva, Jesús no dejó de enseñar en el templo, utilizando parábolas para comunicar las verdades esenciales sobre la fe y el arrepentimiento. Su confrontación con los escribas y fariseos resaltó la tensión entre las enseñanzas divinas y las interpretaciones humanas de la ley, evidenciando un choque entre la autenticidad espiritual y la hipocresía religiosa. Esta semana en Jerusalén representó un camino marcado por el amor, la enseñanza y una anticipación melancólica hacia el sacrificio final. Jesús preparaba a la humanidad para un acto de amor inigualable, su propia muerte y resurrección, destinadas a redimir el pecado y vencer la muerte. En la víspera de su entrega, compartió la última cena con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía como un nuevo pacto para el perdón de los pecados. Este momento simbolizaba la promesa de una salvación eterna, extendiendo su mensaje de redención más allá de las barreras temporales y espaciales. Cada elemento de esa cena final, desde el pan y el vino hasta las palabras de Jesús, estuvo imbuido de un significado profundo, señalando hacia el sacrificio supremo que estaba por ofrecer. Una entrega de amor que establecería un nuevo camino para todos. La traición de Judas Iscariote puso en marcha los eventos de la pasión. La traición de Judas, a cambio de 30 monedas de plata, representa uno de los momentos más dolorosos y, a la vez, decisivos en el ministerio de Jesús. Aunque esta traición era parte de la profecía, inició la secuencia de eventos que culminaría en el sacrificio supremo en la cruz. Esa última noche, a través de la institución de la Eucaristía, Jesús ofreció un regalo de amor inalterable, simbolizando su presencia continua entre sus seguidores y sellando una unión eterna entre lo divino y lo humano. A pesar del dolor provocado por la traición, el propósito de redención era el faro que guiaba cada paso, cada palabra y cada mirada de esa noche, preparándolo para la inminente batalla por la salvación de la humanidad. En el jardín de Getsemaní, Jesús enfrentó una profunda angustia, orando fervientemente por la posibilidad de evitar el sufrimiento que se avecinaba, pero se sometió a la voluntad del Padre, marcando un momento de aceptación total de su destino. La negación de Pedro, predicha por Jesús, subrayó la fragilidad humana incluso entre los más leales. En el sereno jardín de Getsemaní, Jesús enfrentó uno de los momentos más desafiantes y solitarios de su existencia. Bajo los olivos centenarios, la inminencia de su destino se hizo palpable, sumiéndolo en un profundo conflicto interno.
Sus oraciones reflejaban una tormenta de emociones, donde la angustia humana por el sufrimiento venidero se entrelazaba con la aceptación de la voluntad divina. Este enfrentamiento íntimo revelaba la dualidad de su naturaleza, divina y humana, al abrazar el camino hacia el sacrificio supremo. La traición de Judas y el subsiguiente arresto desencadenaron una secuencia de eventos marcados por la injusticia y el sufrimiento. Llevado ante Poncio Pilato, Jesús se encontró en el centro de un juicio injusto, donde, a pesar de ser hallado sin culpa, fue condenado a muerte por la presión de la multitud y las autoridades religiosas. La comparecencia ante Poncio Pilato introdujo a Jesús en el corazón de una contienda tanto política como espiritual. Pilato, al no encontrar motivo de condena, pero presionado por la multitud y las autoridades religiosas, optó por enviar a Jesús al Gólgota, marcando el inicio de un camino marcado por el sufrimiento y la humillación. La crueldad de su trato, desde ser azotado hasta ser coronado con espinas y obligado a cargar su cruz hacia el Gólgota, ilustró la profundidad de su sufrimiento físico y emocional. Este camino hacia el lugar de su crucifixión no fue solo un viaje físico, sino también una manifestación de la carga del pecado y el dolor que estaba dispuesto a soportar por la redención de todos. El flagelo, la corona de espinas y la cruz sobre sus hombros fueron testimonio del alcance de su amor y sacrificio. Desde la profunda angustia en Getsemaní hasta el extremo sufrimiento en el Gólgota, cada instante de esa jornada estuvo cargado de un profundo dolor humano y una inquebrantable resolución divina. Los insultos, los golpes y la pesada carga de la cruz no solo simbolizaban los sufrimientos y transgresiones de la humanidad, sino también su esperanza de salvación. A pesar de sentirse abandonado, Jesús permaneció firme en su compromiso de llevar a cabo el plan divino para la redención del mundo, una misión de amor incondicional y entrega total. En la cruz, flanqueado por 2 criminales, Jesús soportó 6 horas de agonía, un periodo en el que el dolor físico y el peso espiritual se entrelazaban intensamente. Su exclamación Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", encapsulaba el profundo sentido de desolación, marcando un momento de separación aparente del Padre, una experiencia de oscuridad espiritual profunda en el marco del amor y la justicia divinos. Al finalizar su sufrimiento, con las palabras «todo está cumplido», Jesús no solo anunciaba el fin de su agonía terrenal sino también la consumación de su misión redentora. La sepultura en una tumba nueva, cortesía de José de Arimatea, simbolizaba una pausa antes del triunfo definitivo sobre la muerte. Este grito desde la cruz reflejaba la desesperación humana frente al pecado y la alienación de Dios, pero también preludiaba la victoria sobre dicha separación. La afirmación de consumado es marcaba el cumplimiento de la misión salvífica, un nuevo pacto sellado por su sangre derramada por la redención y la promesa de vida eterna para aquellos que depositan su fe en Él. La muerte de Jesús en la cruz representó el clímax de un plan divino de salvación, con cada momento de sufrimiento contribuyendo al costoso precio de la reconciliación entre la humanidad y Dios. Aunque su cuerpo yacía en la tumba, se convertía en una semilla de esperanza, prefigurando el poder y la gloria de la resurrección. Los últimos momentos de Jesús en la cruz narran una profunda historia de amor, sacrificio y redención. La cruz, un instrumento de tortura y vergüenza, se transformó en el más sublime símbolo de amor y gracia divina. A través de su pasión y muerte, Jesús forjó un camino hacia una renovada relación entre Dios y los seres humanos, fundamentada en la misericordia, el perdón y la esperanza de vida eterna. Tras su resurrección al tercer día, conforme a sus profecías, la tumba quedó vacía, un silente testigo del milagro inaudito. Jesús se reveló primero a María Magdalena y luego a otros discípulos, demostrando con su presencia que había triunfado sobre la muerte. Durante 40 días, se apareció a muchos, impartiendo enseñanzas que ahondaban en el reino de Dios, preparándolos para lo que estaba por venir. Su ascensión al cielo no fue una despedida, sino una promesa eterna de permanencia entre ellos, todos los días, hasta el fin del mundo. La resurrección marcó el amanecer de una nueva era, manifestando de manera viva el amor y el poder divino. Cada aparición,
cada palabra proferida reafirmaba su victoria sobre la muerte y sentaba las bases de la fe que transformaría al mundo. Al aparecerse a María Magdalena, transformó su duelo en alegría y su desesperación en esperanza, enviando a través de ella un mensaje poderoso a sus seguidores: la muerte ha sido vencida, el amor ha triunfado. La victoria sobre la muerte abrió un panorama de esperanza inagotable para todos los creyentes. Sus encuentros con los discípulos, sus palabras a Tomás, sus instrucciones a Pedro en la orilla del mar de Tiberíades, estuvieron cargados de una profundidad emocional que superaba el entendimiento humano. Fueron momentos que no solo restauraron la fe, sino que también redefinieron el significado de la devoción y el seguimiento. Su ascensión significó el clímax de su misión en la tierra y el comienzo de una nueva fase en la relación divina con la humanidad. Al ascender al cielo, dejó una promesa latente de su presencia constante a través del Espíritu Santo, asegurando que su influencia y enseñanzas continuarían influyendo en el mundo a través de sus seguidores. La Gran Comisión, otorgada en ese momento sagrado, no era solo una tarea, era el legado de su amor, una invitación a esparcir ese amor por cada rincón del mundo. Mientras ascendía, los corazones de quienes lo observaban se llenaron de asombro y veneración. La bendición final que impartió fue un sello de gracia sobre ellos, un recordatorio de que, aunque ya no estuviera físicamente, su espíritu los acompañaría siempre, en cada desafío, en cada triunfo, en cada duda y en cada acto de fe. Este nuevo capítulo, marcado por la ascensión, no era el final sino una transición hacia una forma de presencia más profunda y omnipresente. La promesa de su retorno es un faro de esperanza, una certeza de que la historia de amor y redención que comenzó en la tumba vacía continuaría hasta el fin de los tiempos. A través del Espíritu Santo, su voz sigue hablando, su amor sigue sanando, y su poder sigue transformando corazones y vidas. Así, aunque su caminar físico en la tierra concluyó, su historia y presencia siguen vivas en el corazón de cada creyente. La resurrección y la ascensión son testimonios de un amor que trasciende fronteras, de una promesa de salvación y vida eterna. Es una invitación perpetua a vivir bajo la luz de ese amor, a ser heraldos de esperanza en un mundo necesitado, y a recordar siempre que, a pesar de las pruebas del momento, Él está con ellos, cada día, hasta el fin de los tiempos.